Japón es un país que ha asombrado al mundo por su tecnología, su disciplina, su arte y sus tradiciones milenarias. Pero detrás de esta imagen de perfección y de orden existe una historia compleja, marcada por el sacrificio, el honor y una relación cultural con la muerte distinta a la del occidente. Nosotras somos Daniela Jara y Mía Silva, del cuarto medio B del Liceo Santa Teresa del Carmelo, y hoy profundizaremos un tema que es poco hablado en Japón. Nosotras reflexionaremos de cómo se forma esta cultura del suicidio y cómo pareciera que los japoneses lo llevan en la ADN. Nos remontamos en el tiempo del Imperio japonés, en donde se manifestaban los suicidios colectivos. Esto se ve arraigado a la mentalidad de los japoneses en la actualidad, donde se refleja en la tasa de suicidios anuales. Para entender la visión japonesa sobre la muerte, debemos comenzar por los samuráis, guerreros japoneses, que se llevan por el código Bushido, código del guerrero. Esto valoraba el honor, la lealtad y el deber por la vida misma. Cuando un samurái perdía su honor o fallaba a su señor, podía recuperar su dignidad mediante el seppuku, acto que consistía en cortarse el abdomen con un arma cortopunzante. Este se denominaba un suicidio ritual. El seppuku no era considerado un acto de cobardía, sino que era una forma de asumir la responsabilidad de sus actos. El espíritu samurái se vio reinterpretado para fortalecer el nacionalismo y la obediencia al emperador. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto se ve fuertemente con los pilotos kamikaze, que es traducido en el español viento divino, donde ellos estaban dispuestos a sacrificar su vida en nombre del emperador y de la nación. Cabe mencionar un fenómeno que ha causado un gran impacto en Japón. Estos son los denominados pactos suicidas, que consiste en un arreglo entre dos o más individuos para morir juntos o casi al mismo tiempo. En tiempos antiguos, aldeas enteras se quitaban la vida por la derrota o por la deshonra. En la Segunda Guerra Mundial, durante la batalla de Okinawa, muchas familias se quitaban la vida. Consistía en que el ejército japonés le entregaba 2 granadas por familia, una para el enemigo y otra para acabar con la vida de la familia entera. Incluso en tiempos modernos, el fenómeno persiste de forma simbólica. Grupos de personas que en foros de internet deciden morir juntos. Japón es un país en el que la presión social es tan fuerte y la soledad es tan profunda que la idea de morir acompañados puede parecer un alivio. Esta normalización también aparece en la cultura popular, el anime, el manga y el cine japonés, donde durante décadas se ha explorado el tema del suicidio. En muchas series y películas los personajes luchan contra el vacío, la presión o la falta de sentido. Algunos de estos animes son Your Lie in April, A Silent Voice y Death Parade, en los cuales el tema principal que se aborda es el bullying, el dolor y la culpa. Incluso hay historias como Shingeki no Kyojin, en la cual el sacrificio por los demás es el tema central, como si morir por algo o por alguien más fuera más valioso que vivir tu propia vida. Y eso es lo más preocupante, que el suicidio se ha convertido en una imagen cultural. En vez de mostrarla como algo doloroso, en Japón se muestra como un acto hermoso, uno de heroísmo y nacionalismo. Exacto, y cuando la ficción lo muestra tanto, la brecha entre la realidad y el simbolismo comienza a quebrarse. Por eso, hoy en Japón, el suicidio no es solo un problema social, sino que es una herida cultural. ¿Sabes otra cosa impactante? ¿No? ¿Qué? Que Japón tiene una de las tasas más altas entre los países desarrollados. Sí, la otra vez estuve investigando sobre eso. ¿Y sabes que esa tasa de suicidio no es ni por pobreza ni por violencia? Sino que es el miedo constante que tienen a fallar o decepcionar a sus seres queridos. Y lo más triste es que 513 niños en etapa escolar, que sus edades no van más allá de los 18 años, se han suicidado el año 2023, siendo 347 estudiantes de preparatoria, que sus edades van desde los 16 a los 18 años, 153 estudiantes de secundaria, de edades de 12 a 15 años, y por último, 13 estudiantes de primaria, que sus edades van desde los 6 a los 12 años. ¡Qué impactante situación! Por eso el gobierno japonés tuvo que implementar nuevas medidas, como cerrar el bosque de Kiwara. Tuvieron que poner mensajes de esperanza y crear una línea de apoyo que estuviera abierta las 24 horas. Además, instalaron pantallas protectoras en las estaciones del metro, para así evitar que la gente se lanzara hacia los andenes. Precaución que también se ha tomado en algunas líneas del metro acá en Chile. Y otras medidas de prevención que se han tomado ha sido reforzar las campañas en redes sociales con mensajes como tu vida importa, no estás solo. Japón, poco a poco, empieza a hablar del tema y empieza a reconocer que el silencio también mata. Hablar de suicidio en Japón no es solo hablar de muerte, sino que es hablar de expectativa, de perfección y de vergüenza. Aunque parece una realidad lejana, no lo es tanto.
¿Cuántas veces vivimos tratando de no fallar? ¿Cuántas veces el miedo al error nos hace olvidar que somos humanos? Japón nos enseña que el honor sin empatía puede convertirse en una cárcel, y que la verdadera fortaleza no está en morir con dignidad, sino en vivir con compasión, en aceptar la imperfección y en pedir ayuda. En el monte Fuji hay un bosque llamado Akiwara, conocido como el bosque de los suicidios. Es conocido como el bosque de los suicidios debido a que mucha gente, de forma colectiva, se iba a suicidar. Esto fue fuertemente influenciado por el cine japonés, los mangas y un manual de suicidios que fue bestseller en Japón. Hoy el gobierno lo ha llenado de letreros que dicen: tu vida es un regalo, habla con alguien antes de decidir. Tal vez Japón, como ese bosque, está aprendiendo a transformar el dolor en esperanza. A encontrar honor en no morir, sino en seguir viviendo. Muchas gracias por ayudarnos a visibilizar este tema. Si usted necesita ayuda, por favor pídala. No tome una decisión antes. El seppuku es un ritual japonés también conocido como harakiri, que consistía en el suicidio por parte de un samurái para restaurar su honor después de haber cometido un acto vergonzoso. El seppuku era considerado una forma honorable de morir para un samurái y se creía que le permitía a la persona recuperar su honor y morir con dignidad. El ritual involucraba el corte del abdomen con una espada corta llamada tanto como tanto y en algunos casos, un ayudante se encargaba de decapitar al samurái para evitar un sufrimiento prolongado. Los samuráis que se practicaban el seppuku a menudo escribían una carta de despedida llamada Hisei, donde expresaban sus sentimientos y explicaban las razones de su decisión. Aunque el seppuku se originó como una práctica samurái, se extendió a otras capas sociales de Japón, y también fue utilizado por los civiles y los militares en el siglo XX como una forma de protesta o de evitar el encarcelamiento o la ejecución. A pesar de que el seppuku es ilegal en Japón desde 1873, ha habido casos de personas que han intentado practicarlo o lo han llevado a cabo en tiempos modernos, especialmente en la yakuza o la mafia japonesa. Los kamikazes eran una unidad de ataque especial japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Se especializaron en ataques a barcos de la Marina Aliada, impactando sus aeronaves voluntariamente contra estos buques. La palabra kamikaze significa viento divino en japonés. Japón estaba al borde de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, así que el kamikaze fue el último esfuerzo de los japoneses para cambiar el rumbo de la batalla. Los ataques kamikazes terminaron con la vida de 7.000 soldados del bando aliado y unos 3.800 pilotos kamikaze perecieron durante la guerra. En 1943, el filósofo japonés Hajime Tanabe pronunció una conferencia en la que llamó a los japoneses a sacrificarse por su patria para alinearse con la voluntad de Dios. En respuesta, decenas de ciudadanos se inscribieron en las unidades kamikaze, aunque estudios afirman que muchos estaban motivados por la presión social. Los aviones kamikaze solamente tenían suficiente combustible para un viaje de ida, así que una vez en el cielo no había marcha atrás. Solo el 19% de todos los aviones kamikaze dieron en el blanco. Sin embargo, aún así fueron devastadoramente efectivos. Un impacto directo de un avión kamikaze era devastador para los barcos aliados, y de hecho muchos fueron hundidos de esta manera. Estos ataques impactaron directamente en la moral de los aliados, demostrando así la voluntad de los japoneses de luchar hasta el final en lugar de aceptar la derrota. Fueron este tipo de tácticas las que eventualmente motivaron a los estadounidenses a desarrollar armas atómicas para atacar Japón y finalmente ¿Cuáles eran las últimas palabras de los kamikaze? Los kamikazes eran pilotos japoneses que en la Segunda Guerra Mundial realizaban choques contra los objetivos enemigos sacrificando su propia vida. En sus cartas de despedida expresaban tanto devoción patriótica como un profundo amor por sus familias. A menudo mencionaban su disposición a morir con honor por el emperador de Japón, viendo su sacrificio como una manera de proteger a sus seres queridos y liberar su país de la amenaza enemiga. En sus cartas pedían a sus padres y hermanos que cuidaran unos de otros, recordaban momentos simples como una comida preparada por sus madres y aseguraban a sus familiares que los protegerían desde el cielo tras su muerte. Pese a la solemnidad de su destino, intentaban transmitir paz y orgullo, pidiendo incluso que su muerte fuera celebrada como un acto honorable.